Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente, una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable, una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Esa es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. Desde el siglo XVI los vascos hemos creído que nuestra sangre siempre estuvo limpia de otras razas, religiones y culturas. Entre nosotros perdura el recuerdo de que pueblos como los moros o los judíos solo se mezclaron con las poblaciones de España y que Baskonia fue una tierra virgen de todas estas influencias. Pero nos preguntamos, ¿es esto verdad? ¿O solo uno más de nuestros mitos históricos? ¿Hubo alguna vez vascos de religión o de etnia judía? Y si es así, ¿dónde estaban? ¿Cuántos eran? Y sobre todo, ¿cómo se relacionaban entre sí nuestros antepasados judíos y cristianos? Para responder a estas preguntas, quiero invitarles a un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos, más allá del olvido, de los mitos y de las leyendas. Quiero contarles una historia de Baskonia. Oyendo estas voces, estas oraciones y caminando por esta sinagoga, no podemos menos que preguntarnos dónde nos encontramos, en Jerusalén, en Tel Aviv, en Ámsterdam o en Manhattan. Y sin embargo, no hay que pensar en ir tan lejos. Estamos en una de las ciudades más antiguas de Baskonia y estas mismas palabras forman parte de nuestra propia historia desde hace al menos 1000 años. En esta sinagoga iniciamos un viaje a través de los siglos. Templos como este acogían a los miembros del pueblo israelita, un pueblo y su relación con Baskonia que nos ayudarán a conocer mejor a la sociedad de nuestro pasado. Los ecos de estas voces nos transportan a su lugar de origen. Aquí nació el pueblo hebreo, una población de pastores nómadas de ascendencia semítica que se asentó en la tierra de Canaán 2000 años antes de Cristo. Cuando conquistaron este territorio, pasaron a llamarse israelitas. Y de entre ellos surgió una tribu que serían los judíos. Pero no debemos confundirles con los israelíes, los ciudadanos del actual Estado de Israel. El pueblo hebreo se funda en la unidad de fe en un único Dios, celoso y exclusivo, el Eterno, Yahvé. Los textos sagrados nos recuerdan que con él forjaron un pacto personal por el que recibirían la tierra prometida a cambio de su fe, obediencia a sus mandamientos y pleno respeto exclusivo. Los judíos se sentían el pueblo elegido por Yahvé, y entre ellos
surgió el monoteísmo moderno, la creencia en un solo Dios. El pueblo judío fue el primer pueblo monoteísta de la historia, pero no es el único en la actualidad. La fe en un solo Dios, el Dios de Abraham, incluye hoy a miles de millones de personas, judías, cristianas y musulmanas. 3 religiones que se sienten hijos de un mismo Padre. Y sin embargo, durante siglos y hasta hoy mismo, se han enfrentado violentamente por algunas diferencias teológicas menores. En el siglo VII antes de la era cristiana, Jerusalén se convirtió en la capital de uno de los pequeños reinos israelitas, el reino de Judá. Esta era una tribu próspera y emprendedora que consiguió crecer a partir de la venta de un excelente aceite de oliva y gracias al tráfico comercial de caravanas. A los miembros de la tribu de Judá se les empezó a llamar judíos. Este es el significado original de la palabra judío, pero a nivel coloquial este significado se ha ampliado mucho y sirve tanto para designar a los seguidores de la religión de los antiguos patriarcas israelitas, independientemente de su origen étnico, como a los descendientes de un pueblo y una tradición cultural, independientemente de sus creencias religiosas. Como muchos pueblos del Mediterráneo, Judea fue invadida por el Imperio Romano. Ante Roma no había resistencia posible. Aún así, los judíos protagonizaron algunos levantamientos inútiles en la época de Cristo. Después de la ejecución de Cristo, se inició la primera gran revuelta judía. El pueblo se negó a aceptar el nuevo culto al emperador romano. Solo era una obligación de Estado, no una obligación religiosa. Implicaba tan solo la obediencia a la autoridad del Estado y a pagar impuestos. Pero Roma fue implacable ante su desobediencia. Envió a 60.000 legionarios que arrasaron las principales ciudades y masacraron a la población. El emperador Tito era consciente de que la revuelta de los judíos no tenía una motivación nacional, sino motivos exclusivamente religiosos. Por ello decidió castigarles en sus símbolos más sagrados. Así, las legiones saquearon y destruyeron el templo de Jerusalén, del que actualmente solo se conserva como último resto el Muro de las Lamentaciones. En el año 70, las legiones de Tito regresaban triunfantes después de haber aplastado la revuelta judía. Habían destruido el templo de Jerusalén y se traían con ellos un botín simbólico de una extraordinaria importancia: la menora, el candelabro de 7 brazos y el arca de la alianza. Comenzaba la gran diáspora del pueblo judío. Los emperadores sucesivos siguieron castigando a los judíos con nuevas humillaciones. Así actuó el andaluz Adriano, quien les prohibió celebrar el día festivo del Sabbat. Adriano también renombró Jerusalén como Aelia Capitolina y a Judea, que pasó a llamarse Siria-Palestina. En cuanto los judíos intentaron resistirse, se les prohibió volver a residir en Jerusalén. Y en el año 135 se les impidió practicar públicamente su religión en toda la región. Fue el detonante del exilio masivo.
Es frecuente afirmar que los judíos exiliados en Hispania llamaron a la península Sefarad y que ellos mismos se denominaban sefardíes. Pero la verdad es que no sabemos con certeza el origen de este nombre, de esta expresión. Esta bellísima sinagoga de Toledo es uno de los templos judíos más antiguos y mejor conservados de Europa. Se construyó en 1180 y funcionó como sinagoga hasta la matanza de 1391. Después fue expropiada y transformada en una iglesia católica. Sin embargo, los judíos de Baskonia tuvieron mucha más relación con otras aljamas y poblaciones que les resultaban mucho más cercanas, sobre todo con los judíos de Zaragoza y también con los judíos de Barcelona. En el antiguo barrio judío de Barcelona se encuentra la sinagoga del rabino Shlomo Ben Adret. Este pequeño templo ha sido recientemente recuperado y algunos arqueólogos sugieren que esta podría ser la sinagoga más antigua de la Europa medieval. Es muy probable que fuera desde aquí, desde la vieja Barcelona, desde donde subieron nuestros antepasados judíos hasta Baskonia a través del Valle del Ebro. Nuestro destino es Navarra. Aquí descubrimos los primeros pasos de los judíos en Baskonia. Los judíos se asentaron de forma firme y duradera en Navarra. Esta sería la tierra en la que posiblemente se sintieron más seguros y felices que en ningún otro lugar de Europa. Navarra fue el refugio de los judíos expulsados de otros reinos europeos. En muchas ocasiones, las juderías navarras también acogieron a sus hermanos desterrados de Aragón y de Castilla. Los años que van de 1385 a 1425, es decir, el reinado de Carlos III, fueron la edad de oro de los judíos en Navarra. El rey nunca permitió que se molestara ni lo más mínimo a sus protegidos hebreos. El rey de Navarra fue su protector, les acogió e integró en la corte y en los más altos cargos de la administración del reino. Y sobre todo, tejió una fuerte alianza personal con el gran rabino de Navarra, José Orabuena. Orabuena no era solo la cabeza de los judíos en Navarra, era el médico y consejero personal del rey. En la corte de Pamplona también había otros judíos muy apreciados e igualmente acaudalados. Los judíos participaron en la construcción del gran palacio de Olite y muchos de ellos convivieron en estas mismas salas. Eran personas perfectamente integradas en la sociedad y sobre todo en la corte. Ayudaron al enriquecimiento del rey y contribuyeron al crecimiento de Navarra. En Navarra había muchas juderías y podemos decir que las 7 más grandes formaban una menorá geográfica. Cada uno de los 7 brazos del candelabro judío tenía aquí su propia aljama, su propia comunidad. Estella, Los Arcos, Pamplona, Viana, Olite, Tudela, Monreal e incluso Cascante.
Pero no en todos los lugares de Navarra podían formarse comunidades estables. En el judaísmo, para que exista una comunidad autorizada para sacar el libro sagrado de la Torá y leer sus versículos, tiene que haber lo que se llama un minyan, es decir, un número mínimo de 10 hombres adultos. A partir de un minyan estable es como se podía crear un barrio judío, a veces llamado aljama o simplemente judería. En Navarra llegó a haber hasta 50 juderías. Se repartían en 3 grandes zonas. Primero, hacia el sur, las tierras de la Ribera, que habían sido dominadas durante siglos por los musulmanes. Después, en las ciudades del Camino de Santiago y más tarde, en Valdefunes. La presencia de judíos bajo protección real en Tierra Estella está bien documentada al menos desde el año 1066. Resulta legítimo pensar que los judíos fueron una de las comunidades fundadoras de la próspera ciudad de Estella sobre el Camino de Santiago. Al principio se agruparon en el barrio del Gacena, a la sombra del castillo de Zalatambor. Aquí construyeron su primera sinagoga, en el solar donde hoy está Santa María de Jús del Castillo. Sin embargo, a mediados del siglo XII, la comunidad judía vendió la sinagoga vieja al obispo y éste la transformó en esta iglesia románica. Este cambio probablemente se dio por un deseo de expansión en el territorio, no tanto por una obligación impuesta. Eran los años de auge de los peregrinos a Santiago, y los judíos navarros montaron tiendas y hospederías para acogerles. Así Estella se convirtió en una próspera ciudad gracias a ellos. A finales del siglo XII, los judíos de Estella, liderados por el prudente rabino Elías, estaban perfectamente integrados en la vida y en el gobierno de la ciudad. Estaban a punto de convertir a Estella en un importante centro de intercambio financiero. Familias como los Ezquerra, los Leví y los Calahorra dominaban el crédito a los vecinos y el cambio de moneda para los visitantes y peregrinos. A principios del siglo XIV, la judería acogía a casi 200 familias. Su éxito económico despertó pronto las envidias de los otros ciudadanos de Estella, muchos de ellos endeudados con los judíos. Esto desencadenaría la primera gran matanza antisemita de la historia de Bascón. Algunos navarros de religión cristiana llevaban años rumiando su envidia a los judíos. Los israelitas tenían buenos contactos con la realeza y habitualmente eran más ricos que ellos, pero necesitaban una razón de peso para atacarles, y la encontraron muy cerca de la judería de Estella. Durante la Semana Santa de 1328, uno de los religiosos, Pedro de Ollogoyen, pronunció un fogoso discurso que incendió los ánimos de los fieles. Sacó a relucir la vieja y falsa acusación de que los judíos habían matado a Jesucristo y que había que castigarles con sangre. Así se inició la gran matanza. Los reyes de Navarra, como era demasiado frecuente, no se encontraban en el reino, y una multitud exaltada y envidiosa acabó con las vidas de decenas de judíos. Varias familias fueron exterminadas y otras muchas perdieron a la mitad de sus miembros. Esta terrible escena nos fue relatada por un famoso cronista estellés, Menahem ben Zerai. Este erudito judío, superviviente del pogromo, narró que desde esta misma orilla vio los cadáveres degollados de su padre, su madre y sus 4 hermanos flotando en las aguas del río Ega. En ese momento, y como muchos otros de su pueblo, decidió escapar por segunda vez de la tierra prometida. La locura racista desatada por el sermón de Ollogoyen se extendió rápidamente por las grandes juderías del reino.
Hubo asesinatos masivos en Viana y en Los Arcos. En Pamplona, la muchedumbre saqueó sus casas e incluso destruyó sus libros de contabilidad y los recibos de los préstamos que debían. Solo se salvó Tudela, cuya gran judería fue fortificada a tiempo, avisados por el regente de los reyes de Navarra. Finalmente, en 1336, a los judíos de Pamplona se les obligó a vivir dentro de una judería tapiada. Si los reyes de Navarra hubiesen estado presentes, todas estas matanzas nunca habrían ocurrido. El pueblo no se habría atrevido a levantarse contra sus protegidos. Cuando Juana II y Felipe III de Navarra llegaron y se enteraron de que sus protegidos de religión judía habían sido masacrados, tomaron inmediatamente represalias. Toda la población de Estella fue obligada a pagar una multa de 10.000 libras anuales durante 6 años. Pedro de Ollogoyen fue arrestado y condenado a muerte, pero finalmente se libró gracias a las presiones del obispo y fue encerrado de por vida en el convento de Olite. En cualquier caso, el mal ya estaba hecho. La población se redujo drásticamente, muchos vecinos se arruinaron y, sobre todo, la judería nunca más volvió a recuperarse. Afortunadamente, una de las aljamas más importantes de Europa consiguió salvarse de la catástrofe. Hay fuertes evidencias de que la de Tudela es una de las juderías más antiguas de Baskonia, con una comunidad permanente y presente al menos desde el siglo IX. Los últimos estudios aseguran que aquí pudieron vivir cerca de 1.000 personas, hasta fines del siglo XIII. En aquella época de cambio de manos y de reino de las tierras de la Ribera, en Tudela vivió la mejor generación de intelectuales judíos de la historia de Baskonia. Personajes como el gran poeta Yehuda Halevi, el escritor Abraham Ben Ezra y, sobre todo, el gran viajero, explorador y narrador Benjamín de Tudela. Benjamín de Tudela era hijo del rabino Jonás y a mediados del siglo XII recorrió todo el Mediterráneo hasta Persia. Este periplo lo recogió en un fascinante diario. Se considera uno de los primeros libros de viajes de la historia y recientemente ha sido traducido al euskera. En él se describen con increíble detalle ciudades como Constantinopla, El Cairo o la Bagdad de su tiempo. Nunca se ha sabido el motivo por el que viajó por medio mundo durante aproximadamente 10 años, pero se sospecha que se dedicaba a un comercio especialmente apreciado entre el pueblo judío, el tráfico de joyas. Fue un escritor y explorador extraordinariamente innovador. Recopiló muchísima información sobre las juderías de los lugares que visitaba y constató sus diferencias. Su trabajo aporta datos demográficos y nos ayuda a ilustrar la vida de los judíos de la diáspora que vivían en todas las costas del Mediterráneo. Era un hombre muy culto que hablaba muchos idiomas, entre ellos casi con seguridad el euskera. Fue uno de los mejores cronistas de su época y una de las grandes mentes de la historia de Euskal Herria. Podríamos decir que Benjamín fue uno de los poquísimos europeos que se adelantó a Marco Polo. En aquella época, hace 900 años, ninguna otra persona del continente había viajado tan lejos y, sobre todo, había descrito tan bien los países exóticos que visitaba. La integración de los judíos en Baskonia en la Edad Media fue muy temprana, profunda y fructífera, tanto económica como social y culturalmente. Probablemente muchos eran euskaldunes y entre ellos algunos adoptaron apellidos vascos. Aún así, entre los vascos no judíos que convivían con ellos, existía una desconfianza latente que estalló en varias ocasiones y puso en peligro la convivencia. La protección de los reyes y grandes nobles jugó casi siempre a su favor,
Pero la intolerancia religiosa de la Iglesia y las envidias, sobre todo económicas, de la población, provocaron matanzas y expulsiones, como la de Estella. ¿Por qué no fue posible la convivencia entre vascos de distintas religiones? ¿Quién envenenó las relaciones entre las dos comunidades? Los judíos de Navarra se vieron envueltos en 3 gravísimos acontecimientos que les cambiaron la vida para siempre. El primer y peor drama fue la expulsión de 1498. Se produjo más tarde que en otros países europeos, más tarde que en Castilla y Aragón, de donde habían sido desterrados en 1492. Navarra acabó cediendo a la presión ambiental de la Europa católica e hizo lo mismo 6 años más tarde, aunque sin llegar a emitir un decreto específico de expulsión. Por lo que sabemos, la mayor parte de los judíos se quedaron por aquí. Su situación era, desde luego, mucho mejor que en Castilla. La mayoría de los vecinos no les eran hostiles y siempre habían tenido la protección de los reyes. Se optó por invitarles a convertirse al cristianismo con una fórmula genérica y poco comprometida, y muchos lo hicieron. En torno a 1510, la Inquisición inició un proceso de investigación sobre los judíos conversos, los llamados cristianos nuevos. Los inquisidores, muy celosos, les acusaban de ser falsos conversos, por haber ocultado que seguían celebrando sus ritos clandestinamente. Por ello se les persiguió y encarceló, y muchos fueron ejecutados. Para frenar esta represión, los judíos recurrieron, como siempre, al rey. Casualmente, este necesitaba dinero, y ellos le ofrecieron una ayuda de 600 ducados de oro, una cifra astronómica. A raíz de esta propuesta, se elaboró un padrón en el que figuraba la aportación y el origen de cada uno de los miembros de las juderías, porque no todos estaban de acuerdo con este pacto. Este documento aún se conserva y hoy nos permite conocer el oficio de muchos judíos, que no solo eran banqueros. La mayoría eran peleteros o artesanos, gentes de distintos gremios. Además, por sus apellidos, sabemos que algunos de ellos provenían de otras juderías, como Barcelona o Valladolid, de donde habían huido hasta Navarra. Pero el acuerdo de 1510 quedó en papel mojado, porque tan solo 2 años más tarde el reino de Navarra fue invadido y conquistado por Castilla. Los reyes navarros tuvieron que huir, dejando desamparados a sus judíos. Los sucesores de los reyes católicos no mantuvieron el pacto de protección con ellos que había establecido la corona, y la Inquisición les persiguió con más violencia aún. Seguían acusándoles de algo que ellos nunca habían negado, de que eran conversos, que tenían un origen judío. El nombre de los falsos conversos, de los cristianos nuevos que seguían practicando el judaísmo a escondidas y eran descubiertos y condenados por la Inquisición, se inscribía en una lista, en un tapiz que se hacía público, en una manta. La manta de Tudela ha creado muchos mitos y confusiones. Se pensaba que la manta era una lista en la que figuraban con nombres y apellidos todos los judíos tudelanos. Y una leyenda popular decía que era una especie de censo de los que se habían querido convertir al cristianismo. Era una lista de las personas que no eran cristianos viejos y puros. Hoy sabemos que las mantas existieron en muchas juderías de Navarra y de otras partes de la península, y que se colgaron en las iglesias hasta principios del siglo XVII. Las listas de condenados por la Iglesia, o mantas de San Benitos, servían para amenazar a los descendientes de judíos conversos. Probablemente así se inventó la conocida expresión tirar de la manta, para amenazar a las personas con descubrir una mancha en su pasado familiar,
de la cual nunca podrían librarse. El profesor Juan Carrasco, de la Universidad Pública de Navarra, es la persona que en los últimos años, las últimas décadas, me atrevería a decir, más profundamente ha estudiado y nos ha dado a conocer las comunidades judías en Navarra, las juderías en Navarra. Sí. Juan, ¿hay juderías en Navarra? ¿Cuántas juderías hubo en Navarra? ¿Cuántos judíos? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando en un arco temporal que puede ir desde los inicios de la era cristiana, incluso antes, hasta 1498, porque en Navarra no se expulsan en el 92, sino que en Navarra tampoco hubo expulsión, otra característica fundamental de las comunidades hebreas en Navarra, sino que fueron declarados ilegales. En Navarra se contabilizan, hay testimonios escritos, de medio centenar de juderías. 50 juderías, 50... Sí, podemos estimar que la población judía podía rondar una media sí, del 20%. El 20% del reino de la población. ¿Es importante, Juan, el Camino de Santiago en Navarra para el asentamiento de alguna de las juderías? Muy importante, y tiene en Navarra una singularidad. En torno al año 1000 hay un crecimiento demográfico importante, mejora de las cosechas, lo que se conoce con el nombre de la revolución comercial, porque hay excedentes agrarios, y al igual que crece la población, también crece la población de judíos. Hay que dotar al camino de infraestructura de acogida. No olvidemos que estamos en una sociedad de guerreros y campesinos, y que ahora, en torno a esa revolución comercial, pues hay aquellas poblaciones que no dependen ni de rezar, ni de trabajar el campo, ni de guerrear, sino del comercio. Y los judíos son vasallos directamente vinculados al monarca, que es el que los consiente, y es su tesoro. Consiente y les protege. Claro. Es su tesoro. Porque son su tesoro personal. Personal, porque sabe que es su tesoro y les da muchos beneficios ese tesoro. Y lo protege, evidentemente. De aquí que esas juderías del camino son hasta en los aledaños de los castillos del rey. Son protección directa del rey. La judería de Estella está en la famosa Cruz de los Castillos. Los judíos que viven en estas hasta 50 comunidades, ¿a qué se dedican? ¿Son todos banqueros, como nos dicen algunos? ¿Son todos cambistas sí, de moneda? Es que siempre, en toda, ahora le llamarían la posverdad, en toda mentira hay algo de verdad. Es decir, no olvidemos una cosa, que los judíos no son analfabetos, no pueden ser analfabetos, por tanto saben leer y escribir. ¿Qué otros oficios hay entre ellos? Pues son zapateros, sobre todo son expertos en sastres. Sí. La sastrería lo manejan perfectamente. Incluso hasta Carlos III, nuestro rey noble, que era un tío, digamos, perdóname la expresión, pero un monarca muy de morro fino, si me permite la expresión, un tío elegante, suntuoso, diría yo. Suntuoso, claro, crea una corte, sí, menuda abuela tenía, claro. Pues entonces, pues tiene, los judíos que incorpora a su corte son o médicos, sí, en su doble vertiente, lo que llaman físicos, que son cirujanos, y los médicos, que son los internistas. Entonces, y también pues sastres, los sastres y artesanos normales, y gente pobre, también hay gente pobre. Déjame que te pregunte por un área económica que no has citado, pero que yo creo que también tiene alguna implicación. Dentro del mundo agrícola y frutícola o hortofrutícola tienen participación también los judíos. No olvidemos una cosa, que a diferencia de otros semitas, los judíos beben vino incluso en su ceremonia religiosa. Claro que sí. No pueden, el Sabá, en la Pascua, el cordero y el vino. Pero es verdad que la geografía de la denominación de origen del vino navarro coincide mucho con tu geografía de las juderías. Hombre, claro. Bueno, y el aceite. Y el aceite. Juan, ¿nos atrevemos a hacer un balance final de cuál es la importancia, cuál fue la importancia de los judíos para Navarra? La historia de los judíos de Navarra es
muy importante en el contexto de Europa, con similares características que las demás, es un problema de escala, y sobre todo aquí no hubo violencia antijudía, y que por tanto esos preconizadores de comparar el Holocausto con la expulsión de los Reyes Católicos aquí no existió, sino que fueron integrándose poco a poco y en su dispersión fueron siempre hacia Italia. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido un placer disfrutar de nuevo de tu magisterio, Rabí. De verdad que sí. Shalom, eskerrik asko. Gracias. La expulsión de los judíos y la transición hacia el cristianismo como una religión legal se consumó definitivamente en Navarra casi al mismo tiempo que la conquista. Pero en otros lugares de Vasconia, los judíos ya habían sufrido problemas similares o aún mucho peores. Esta es la calle Nueva adentro de las murallas de la ciudad de Vitoria. Es una calle del siglo XIII que solo con el quinto centenario de la expulsión recientemente ha recuperado su nombre original, calle de la Judería. Esta era la sede de la mayor comunidad judía del País Vasco. Aquí, dentro de las murallas de Gasteiz, vivió una comunidad judía desde 1256 hasta 1492. Tenían su propio barrio, pero convivían diariamente con el resto de la población cristiana. La de Vitoria fue una aljama tardía, pero muy brillante. Comenzó a crecer con la expansión urbana de la ciudad y la época de esplendor económico por el comercio de las lanas. Estaba considerada una de las más ricas y numerosas del norte del Reino de Castilla, equiparable a la de Medina de Pomar, en Burgos. ...1492 fue el año de la catástrofe. Los reyes católicos firmaron entonces el Edicto de Granada, y a los judíos de Hispania se les dio un plazo de solo 4 meses para marcharse y no volver nunca más. En ese momento, algunos judíos prominentes de la ciudad de Vitoria, como los Sánchez de Bilbao, se convirtieron formalmente al cristianismo y se quedaron, porque tenían mucho que perder. Los judíos del Reino de Castilla no tenían tan buena imagen ni estaban tan bien integrados como los de Navarra. Pero para los Sánchez de Bilbao, el caso era distinto. Era suya la casa medieval más importante de Vitoria, la Casa del Cordón. Esta es la residencia de una poderosa familia judía en la que había comerciantes, médicos, eruditos y prestamistas. Fue construida a fines del siglo XV por Juan Sánchez de Bilbao. En la época le conocían simplemente como Juan el Rico y era el mercader más acaudalado y envidiado de Vitoria. La Casa del Cordón era el punto de encuentro social de los visitantes ilustres de la realeza y de la Iglesia Católica, a pesar de que sus dueños eran de origen judío. Sin embargo, no todos los judíos de Vitoria corrieron la misma suerte que los Bilbao. El 27 de junio de 1492, estaba a punto de finalizar el plazo de expulsión del Reino de Castilla y los hebreos vitorianos tuvieron que malvender todos sus bienes antes de marcharse para siempre. Entonces, una comisión de los judíos más prominentes de Vitoria se reunió con el ayuntamiento y le propusieron un pacto. Estaban dispuestos a marcharse y abandonar la única patria que conocían.
pero querían regalar su cementerio a la ciudad de Vitoria, con una única condición: que nadie perturbase la paz de las tumbas de sus familias, que nunca se construyera encima de ellas, que la ciudad respetase siempre este lugar como una dehesa, como un campo, como un jardín abierto. Los judíos creen en la llamada a la resurrección de los muertos, pero esta solo se llevará a cabo si sus cuerpos están intactos. El Concejo de Vitoria sorprendentemente aceptó el pacto con la judería. Pero en los años 50 del siglo XX, Vitoria estuvo a punto de incumplir este acuerdo. En pleno desarrollismo y crecimiento franquista, el ayuntamiento planeó construir bloques de pisos donde se encontraba el antiguo cementerio judío de Judimendi. Inmediatamente los judíos de Bayona mandaron una comisión que se quería reunir con el mismísimo Franco. Muchos de ellos afirmaban que eran descendientes de los judíos vitorianos desterrados. No pedían que se les devolviese la propiedad, pero sí que no se rompiese un pacto que duraba más de 400 años. Entendían que si seguía en vigor la orden por la que se les había expulsado, también se debía respetar la promesa que protegía el cementerio. De este modo, se canceló la construcción. Es más, pocos años después fue el propio Franco quien anuló el decreto de expulsión de 1492 de los Reyes Católicos. Y todavía unos años más tarde, coincidiendo con el 5º centenario, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quiso reconciliarse con aquellos vecinos a quienes había dado la espalda, bautizando esta plaza como Plaza de Sefarad. Y por fin, en el año 2004, el artista israelí Yael Artzi levantó este monumento que se titula Convivencia. Es un homenaje a aquellos vecinos que estuvieron a punto de perder lo último que les quedaba y caer para siempre en el olvido, la memoria histórica de sus antepasados. Estamos en Balmaseda, un enclave en la frontera de Vizcaya con Castilla y una de las juderías más destacadas de la historia de Baskonia. A la entrada de este puente viejo de Balmaseda, por el que circulaba buena parte del tráfico comercial internacional entre Castilla y los puertos del Cantábrico, se encontraba el barrio judío de San Lorenzo. Y un poco más abajo, en la otra orilla, estaban las tenerías, las curtiderías de pieles, en las que trabajaban también muchas familias judías. No sabemos cuándo se asentaron aquí los judíos. Probablemente no es una comunidad muy antigua. Pero el oficio de mercaderes no era su única dedicación. También eran peleteros, carpinteros y prestamistas ocasionales. Los judíos vascos se establecían preferentemente en zonas urbanas, fronterizas y de gran tránsito humano y comercial. Aquí podían desarrollar con éxito sus labores de intermediación económica. En las zonas de Euskal Herria, donde no existía un gran desarrollo urbano o una próspera ruta comercial, es difícil que se asentara una gran comunidad judía. Sin embargo, villas caravaneras como Balmaseda eran el terreno fértil para que floreciera el talento social para los negocios de los judíos. Los judíos balmasedanos eran una comunidad pequeña y con reglas propias, pero no constituían una sociedad segregada. Estaban perfectamente integrados en la población. Los judíos vascos nos dejaron un importantísimo legado cultural. Hay una hipótesis muy actual y sugerente que ejemplifica parte de esta herencia. Esta teoría dice que el vino especial que consumían los judíos
pudiera ser el padre de nuestro actual Chacolí. Está perfectamente documentado que los judíos de Balmaseda, como los de otras muchas ciudades de Baskonia, poseían abundantes parrales utilizados para la producción de vino. También sabemos que la palabra vinos chacolines o chacoliña no apareció en Euskal Herria hasta 20 años después de la expulsión de los judíos. Y aquí surge una coincidencia que a mí cuando menos me resulta sorprendente. Resulta que la fórmula tradicional hebrea de bendición de las bebidas y de los alimentos dice así: Shakol Ninja Bidbaro. No parece descabellado que de la bendición judía Shakol Ninja haya surgido el origen de nuestra palabra Chakol Niña. Finalmente, los israelitas de Balmaseda también fueron expulsados. Y su destierro fue especialmente humillante. La orden se adelantó 6 años al decreto general de 1492. Y fue tan dura que la judería tuvo que suplicar a las juntas generales de Guernica que les dejaran irse. Un frío día de enero de 1486, los cofrades balmasedanos de Nuestra Señora de Agosto recorrieron las calles de la villa gritando, según dicen los testigos, con gran escándalo y alboroto, que no querían que ningún judío volviera a residir nunca más en Balmaseda. El rabino balmasedano Don Aarón pidió protección a los reyes católicos, pero su ayuda llegó tarde. Aarón se presentó como portavoz de la judería ante la Junta de Santa María la Antigua, en Guernica. El rabino solo pidió que les dejasen marchar. En aquella ocasión, todos los apoderados se comportaron como racistas exaltados y finalmente se ratificó la expulsión. Las juntas celebraron la decisión con grandes gritos de alegría y rechazo a los judíos. Para colmo, como fueron los judíos quienes iniciaron el proceso, aunque estuviesen pidiendo ayuda, les obligaron a pagar unas enormes costas. Finalmente, el ayuntamiento de Balmaseda compró a precios ridículos todas sus propiedades y bienes, incluidos los famosos parrales de Chacolí, y les despidió entre insultos camino del puerto de Castrurdiales. Es bueno que aquí en Balmaseda volvamos a pronunciar los nombres de aquellos vecinos que fueron víctimas del expolio. Jacob de Ruego, Maestre Abraham, Rabí Yusé, Santo de Ruego, Maestre Cid, Aarón. Ellos y muchos otros vecinos fueron víctimas de una persecución dictada por una discriminación religiosa y racial. Aunque demasiado tarde, los reyes católicos respondieron que los judíos debían ser protegidos. Como había ocurrido antes en Estella, los responsables municipales de la persecución fueron castigados duramente. Pero en Castilla ya se estaba preparando el decreto de expulsión general. El precedente de Balmaseda fue pionero y se utilizó como excusa para echarles a todos de España. La expulsión de los judíos de Balmaseda demostró que se podía acabar rápidamente y sin resistencia con una comunidad próspera, culta y bien arraigada. Los judíos no tenían capacidad de defenderse ellos solos. La expulsión de los judíos vascos de su propia tierra fue terrible, pero las leyes discriminatorias que se dictaron contra sus posibles descendientes en Vizcaya fueron aún peores. Se les prohibió residir aquí, aunque se hubiesen convertido al cristianismo. Al contrario de lo que ocurría en el resto de España, donde sí se permitía su presencia. En Vizcaya se persiguió a los nuevos cristianos, los que aceptaron la renuncia a su religión y a la fe de sus mayores.
Por si esto fuera poco, las juntas de Vizcaya pidieron a la reina Juana I que aprobara una orden especial y definitiva contra los judíos. Juana, que ya estaba diagnosticada como demente, se expresaba en una carta con las siguientes palabras: Los cristianos nuevos que se hubieren convertido de judíos y moros a nuestra santa fe católica, así como todos los familiares y descendientes de ellos, que estuvieren avecindados y vivieran y moraran en cualquiera de las ciudades, villas y lugares del señorío de Vizcaya, que dentro de los 6 meses siguientes que corra desde que esta carta fuera publicada, que se vayan y salgan fuera de estos lugares y que no vuelvan nunca, so pena del perdimiento de sus bienes y personas. En esta durísima carta estaba amenazando de muerte a los conversos. El mensaje se pregonó por todas las plazas y mercados de Vizcaya y permitió crear el mito de que los vizcaínos eran el primer territorio de Europa libre de sangre hebrea. La expulsión no solo de los judíos, sino también de los conversos al cristianismo, se produjo a principios del siglo XVI, cuando se estaba construyendo la imagen de Vizcaya como un territorio libre de contaminación de cualquier sangre extranjera, sobre todo vinculada a moros, judíos o herejes. Un momento en el que Vizcaya quería consolidarse como un territorio en el que todos los nacidos en ella pudiesen presumir de ser cristianos viejos y, por tanto, hijos de algo. En otros lugares de Baskonia, en Vitoria o en Navarra, fue la Inquisición quien persiguió a los judíos. Sabemos, por ejemplo, que en 1610, en la plaza de Logroño, además de a las brujas de Zugarramurdi, se quemó vivos algunos conversos acusados de judaizantes. Pero en Vizcaya esto no fue necesario, porque el problema judío se había resuelto con una gran mentira, mediante el olvido oficial, anulando su memoria histórica. Pero entonces, ¿a dónde fueron a refugiarse los judíos que tuvieron que exiliarse de Baskonia? Pues muchos de ellos no fueron demasiado lejos, simplemente cruzaron el Bidasoa y se instalaron en la Baskonia del norte, en Lapurdi y en la Baja Navarra. Estamos en el cementerio judío de Bastida, la Bastide-Clegans. Está situado justo un par de metros por detrás del camposanto católico del pueblo. Estas son algunas de las lápidas israelitas más antiguas que se conservan en Francia y pertenecen a una pequeña comunidad en la que convivían en paz personas de distintas denominaciones religiosas en uno de los momentos más turbulentos de la historia de Europa. Este pueblo es el buen ejemplo de una tolerancia religiosa que no se sostuvo en Navarra o en Vizcaya. Aquí se produjo durante un momento el milagro de la diversidad y el respeto a los cultos entre 3 religiones distintas. Aquí, en Bayona, en el barrio de Sant-Esprit, en la orilla norte del río Adur, se asentó la que estaba llamada a ser la mayor judería vasca de la Edad Moderna. Esta es la única aljama que ha sobrevivido hasta la actualidad. Las comunidades de judíos esparcidas por el territorio se reunieron y se juntaron finalmente en Bayona. En su edad de oro, antes de la Revolución Francesa, eran aproximadamente 2.500 personas. Posteriormente, la aljama fue empequeñeciendo y quedó en tan solo 150 familias a principios del siglo XX. Fueron estas personas las víctimas de la última persecución antijudía en Baskonia. El holocausto judío promovido por los nazis en 1942 se saldó con el asalto a la sinagoga de Bayona, que fue saqueada y destrozada.
Las tropas alemanas arrestaron a la población israelita y cerca de 60 personas fueron deportadas y asesinadas en los campos de exterminio. Este cementerio hebreo es el más grande de Europa, solo comparable en tamaño y antigüedad con el de Ámsterdam. Se encuentra situado sobre un pequeño montecillo encima de Bayona. Este es el Montjuïc, el Judis Mendi, de los israelitas labortanos, con más de 5.000 tumbas conservadas. Este es el último refugio de los judíos de Baskonia, un capítulo de nuestra memoria histórica que está a punto de cerrarse. Los judíos dejaron un legado cultural fragmentado, disperso y casi olvidado en Baskonia. Pero por si sirve de compensación, hay un elemento de gran valor simbólico para los judíos que procede de la tradición cultural vasca. El himno oficioso de Israel, la canción más popular y querida de los judíos israelíes, se titula Jerusalén de Oro. Y resulta que su melodía está copiada de una canción popular vasca, una canción de cuna de origen navarro o guipuzcoano, que se titula Pello Josepe. Pello Josepe tabernan dala, aurra jaio dala, Raulen etxera joan da, esan hemen du, ez da neria izan ez. Jerusalén de Oro fue compuesta por Naomi Shemer en 1967, después de haberle escuchado al cantante Paco Ibáñez tocar Pello Josepe en un recital en Tel Aviv 5 años antes. La canción fue un éxito rotundo e inmediato para Shemer, pero ella nunca admitió el plagio. Al final de su vida y aquejada de cáncer, creyó que su enfermedad era la consecuencia de no haber reconocido que copió la canción. Antes de morir, Shemer escribió una carta confesándolo y arrepintiéndose por ese supuesto castigo divino. El director Steven Spielberg no dudó en utilizarla como banda sonora de la escena final de su dramática película sobre el Holocausto, en la que los judíos supervivientes de la lista de Schindler llegan finalmente a Israel. Durante muchos siglos, los judíos fueron nuestros hermanos y hermanas, nuestros vecinos. Convivieron con nosotros como cualquier otro vasco más y enriquecieron la vida de nuestras principales ciudades: Balmaseda, Estella, Vitoria, Bayona. Crecimos juntos y al marcharse nos legaron elementos fundamentales de nuestra cultura y de nuestra identidad colectiva. Por eso les recordamos. Raquel Salcedo. Nosotros les respondimos con discriminación y violencia, fruto del fanatismo religioso, el racismo excluyente y las envidias económicas de otro tiempo. Su expulsión supuso la pérdida de personajes brillantes, emprendedores y generosos, y también de muchos hombres y mujeres corrientes, vascos anónimos, que hubiesen enriquecido la convivencia y la tolerancia social en nuestro pueblo. Nadie es hoy culpable de todo aquello que ocurrió. Y probablemente no estamos obligados a pedir perdón, porque no somos los causantes. Pero debemos reconocerlo y recordar sus nombres.